las 3 cosas más importantes a tener en cuenta antes de casarte. Antes de casarte. O sea, claro, o sea, yo es verdad que tengo, o sea, una de las cosas que a mí me preocupan es que hoy en día una de las mentalidades que existen y que son predominantes, aunque la gente no lo explicite en su cabeza, pero que están en el ambiente y permean dentro y la gente lo lleva dentro incluso sin saberlo, es una visión romántica del amor, en el sentido de que el amor es, ¿no? Hay una especie de alma gemela ahí fuera esperándote, con quien en algún momento dado conocerás, encontrarás y conectarás. Y cuando eso suceda, lo sabrás, ¿vale? Lo notarás aquí dentro. Y el criterio por el cual la gente se guía para eso es el sentimiento. O sea, al final, si el amor supuestamente en esta concepción es un sentimiento, cuanto más intenso es el sentimiento, pues más intenso es el amor. Claro. Y viceversa, ¿no? Entonces, eso genera un problema, y es que elimina la idea de elegir con quién te vas a casar, porque ya el amor decide por ti. Es decir, que no eres tú, ¿no? Como decía que tú, no eres tú quien eliges al amor, sino que es el amor el que te elige a ti. Que eso suena muy bonito, pero es poco práctico, porque como sabemos, tú te puedes enamorar de alguien que no te conviene. Y a mucha gente le sucede, y por eso ocurre. La gente, en el momento en el que se va a casar, pues nunca pensaría que su matrimonio puede salir mal. 7 años más tarde está diciendo, pero qué narices he hecho yo casándome con esta persona, ¿no? Entonces cambia si la continúas la línea en el tiempo, la perspectiva cambia. Pero en el momento es como contra el amor no se puede luchar. O sea, si es el destino, no se ha unido, es la otra persona, es mi media naranja, es mi otra mitad, es mi alma gemela, lo siento aquí. Entonces, claro, el sentimiento es una cosa que probablemente no utilizaríamos para decidir ninguna otra cosa relevante en nuestra vida, pero resulta que para una de las cosas más importantes que hay en la existencia, resulta que lo elegimos como el criterio por el cual vamos a... Y entonces, claro, yo me parece que el sentimiento está genial como un comienzo, pero es un momento, al principio uno tiene que meter cabeza, ¿no? Tiene que, igual que mete el corazón, pero se te va solo, tiene que meter la misma dosis de cabeza. Y entonces yo es verdad que tengo un planteamiento que inicialmente suena un poco sorpresivo porque no es muy romántico, pero ahí está, yo creo que es utilidad, que es concebir una decisión importante como esta como una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, una entrevista para un puesto de trabajo donde tú tienes una persona, un puesto que requiere una serie de cualidades. Y necesitas saber si la persona para la que quieres ese puesto tiene esas cualidades. Entonces, claro, tú vas a elegir pues vas a elegir no solo un compañero romántico, vas a elegir también un padre, vas a elegir un cocinero, vas a elegir un informático, vas a elegir un manitas, vas a elegir una psicóloga, vas a elegir un terapeuta, vas a elegir un compañero de viaje, vas a elegir, yo qué sé, vas a elegir una persona que necesita cumplir muchos requisitos. Y entonces tienes que hacerte, ¿no? Tienes que saber qué vas buscando para ese puesto de trabajo, ¿no? Porque si no vas buscando nada, pues al final vas a elegir a la primera persona de la que te enamores. Pero lo que ya sabemos es que los criterios por los cuales tú te enamoras de alguien, lo que hace que alguien te enamore, no tiene nada que ver con lo que hace que esa persona te vaya a hacer feliz en el largo plazo, como pareja, como en un matrimonio. Son parámetros distintos. Lo que a ti te enamora de alguien tiene que ver más con motivos biológicos y psicológicos que con lo que se requiere para una relación comprometida, duradera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si tú no tienes claro qué vas buscando, pues al final tú te enamoras pero no es obligatorio amar a la persona de la que te enamoras. Pero tienes que pensar si te conviene elegir amar a esa persona o te conviene elegir amar a otra. Entonces, claro, para el puesto ese de trabajo no todo el mundo está cualificado. Es más, cada vez veo menos gente cualificada para ese puesto de trabajo. Porque lo que decíamos es que cuando tú, en un matrimonio, cuando tú preguntas a la gente que lleva muchísimos años casado y que prácticamente ha recorrido todo el camino, incluso hay gente que lo ha recorrido, porque a lo mejor ya tiene 90 años, es viudo y ya esa pantalla se la ha pasado. Lo que te dice es, mira, en el matrimonio, claro, todo el mundo reconoce que hay momentos maravillosos, súper fáciles, reconfortantes, vas a ver unos paisajes preciosos, vas a ver unas puestas de sol increíbles, pero vas a llegar a zonas donde hay lluvia torrencial, fango, un agujero,
un barranco, una cuesta empinadísima, una montaña y algunas cuestas son como el Everest y no todo el mundo está preparado para subir al Everest. O sea, hay gente que quiere subir al Everest, pero eso no significa que pueda. Por mucho que lo desees, si no estás preparado, si no tienes unas piernas fuertes, si no tienes unos pulmones de acero, si no tienes un entrenamiento, da igual lo mucho que lo quieras, no estás preparado, ¿no? Entonces tú tienes que elegir a alguien que te pueda acompañar en ese viaje, que tenga las cualidades para subir al Everest, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué cualidades hacen falta para formar un equipo que va a hacer algo desafiante, complejo, difícil? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, claro, la ciencia tiene ya muchos datos, ¿no? Hemos acumulado ya muchos datos, ¿no? De un montón de parejas que durante mucho tiempo pues ya mides cuáles son sus cualidades, cuáles son sus rasgos, cuáles son su personalidad y que ya sabemos cuáles son los factores que predicen o que aumentan las probabilidades de que a una pareja le vaya bien o las probabilidades de que le vaya mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de cuáles son esos criterios, ¿no? De que uno podría ir pensando, pues tiene que haber un mínimo de que llaman compatibilidad o similitud con el equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, pues si la gente es muy diversa, cuesta mucho la interacción muchas veces. Entonces, en el fondo aquí el equipo es de 2, ¿vale? Entonces tiene que haber cierto encaje. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, discrepancias muy fuertes en personalidad, esto de que los polos opuestos se atraen. Mentira. Bueno, o puede ser verdad al principio durante los 5 primeros minutos, claro. efectivamente. Pues... O sea, que a lo mejor a ti te deslumbra, si eres una persona introvertida, te deslumbra alguien arrollador y extrovertido y dices, Dios mío, qué vida, qué personalidad, Pero claro, a lo mejor si todos los fines de semana él lo que quiere es ir de fiesta y tú quieres quedarte en casa viendo Netflix, pues eso lo extiendes en el tiempo, todos los fines de semana a partir de ahora de fútbol, y eso es un problema, es una fricción, ¿no? Si tú eres una persona ultra ordenada y la otra persona es ultra desordenada, pues claro, es un problema, es una cuestión de fricción eterna ya para siempre, ¿vale? Entonces, una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, lo que saben los terapeutas y los psicólogos y lo que dicen los datos es que prácticamente el 70% de los problemas de una relación, de un matrimonio, no se resuelven nunca. Porque son estructurales, tienen que ver con diferencias estructurales, de que tú eres así, yo soy así, tú quieres una cosa, yo quiero otra cosa, y no se resuelven, no tienen solución. Con lo cual, claro, más que elegir a alguien que sepa solucionar problemas, tienes que elegir a alguien que sepa convivir con problemas no solucionables, ¿vale? Pero en la medida de lo posible intenta no generar problemas excesivamente complejos de solucionar. Entonces, una de esas maneras es que haya cierto grado de compatibilidad en personalidad, que haya cierto grado de compatibilidad en background cultural y en background económico-social. O sea, es la historia de chico pobre, chica rica, que en las películas funciona muy bien, en la realidad funciona menos bien. Valores. O sea, si tenéis, no solo hay que estar de acuerdo en el destino, sino también en las maneras de viajar, que te parece aceptable a ti o no. Si tú tenéis unos valores muy, muy diferentes, pues estáis poniendo un riesgo añadido a, ¿no? Pues si uno piensa que él quiere tener hijos y el otro no. Si uno piensa que la mujer debe quedarse en casa y el otro no, o viceversa. Si uno piensa que las diferencias estructurales de valores grandes también suponen un problema. Entonces, lo primero es, por eso es importante hablar en el gobierno, porque tienes que saber, hay un mínimo de compatibilidad, más o menos, puedo tolerar su diferencia, porque lo que inicialmente es sencillo, según pasa el tiempo, se vuelve más complejo de tolerar, ¿no? Entonces, la primera es, se parece, ¿no? Esa sería como la primera. Otro de los rasgos que más predicen el éxito en el matrimonio es un rasgo de personalidad que se llama responsabilidad, ¿no? Que es un poco el grado en el que la gente es capaz de ser ordenado y trabajador, que es capaz de cumplir metas y trabajar para conseguirlas, que es capaz de autorregularse, es capaz de autocontrolarse, es capaz de controlar sus impulsos, ¿no? Y ese es uno de los rasgos que más predice el éxito en general en la vida, porque predice el éxito profesional, porque si lo piensas, el éxito consiste en ser capaz de
privarte de una gratificación inmediata para conseguir una gratificación posterior mayor, ¿no? Entonces, que eso hoy escasea mucho. Claro, en una sociedad de constantes estímulos y quiero todo ahora. El matrimonio en el fondo es una promesa y es un compromiso. Entonces, si estás con alguien que no es capaz de hacer promesas y cumplirlas, no, yo es que soy muy auténtico y entonces pues hago lo que me brota. Pues claro, si eso lo quieres llamar auténtico, quizás no sea el término apropiado, pero lo que significa es que si no eres predecible, si no eres capaz de cumplir a lo que te comprometes, pues quizás no vas a poder cumplir también la promesa del amor incondicional que supone un matrimonio. Entonces, una de las preguntas que uno tiene que hacerse, efectivamente, que hablábamos el otro día, es ¿le montaría un negocio con esta persona? Amigo. Es que me encantó. Vale, le tendría como socio a esta persona. Claro, porque si no, porque en el fondo lo que vas a hacer en un matrimonio es una sociedad, es 100%. Un proyecto común donde encima vas a tener, si tienes suerte y tienes hijos o los quieres y los buscas y los tienes, donde ya vas a manejar no solo una sociedad de dos, sino que vas a manejar un equipo con unos recursos que vas a tener que gestionar. Y entonces la responsabilidad es uno de los elementos clave, porque si tú te casas con alguien fascinante pero irresponsable, no solo vas a tener que cuidar de tus hijos, vas a tener que cuidar también de tu pareja. Entonces tú no necesitas añadir a alguien más a quien cuidar, tú necesitas a alguien que te ayude a cuidar, ¿no? Y a subir a ese Everest donde si en algún momento dado, si tú te tuerces un tobillo, sea capaz de cogerte en brazos, ¿no? Porque no es capaz solo de sostenerse a sí mismo, sino que es capaz de sostenerte a ti si las circunstancias lo requieren. Entonces, pero si no montarías un negocio con esa persona porque no te fías de esa persona, porque piensas que no va a aparecer en el momento que hay que trabajar, porque no va a cumplir los horarios, porque no va a pagar los sueldos, porque se va a gastar el dinero en la quiniela, porque por muy simpático que sea, pues no, yo no se lo recomiendo. Vamos, los datos indican que no sería la opción más recomendable. Es correcta, ¿no? O otra de las variables que también predice mucho es el rasgo psicológico que se llama el neuroticismo o la estabilidad emocional, que en el fondo tiene que ver con el grado de estrés el grado de emoción negativa por unidad de estrés. Es decir, que ante un mismo problema, como reacciones, ¿vale? La gente más inestable emocionalmente pues genera más emoción negativa, se preocupa más, percibe más amenazas por todas partes, es más catastrofista. Entonces, claro, la vida, como hemos visto, subir al Everest está lleno de problemas, está lleno de desafíos, está lleno de cosas magníficas, pero está lleno de desafíos, problemas, imprevistos. Entonces, claro, tú necesitas saber cómo reacciona esa persona ante los problemas, los imprevistos y los desafíos. Si se arruga, si se hace un ovillo y se pone a llorar en el arcén del camino, pues claro, y eso te pasa cuando estás en el campamento base. Imagínate cuando estás a 3.000 metros de altura. Claro, necesitas una vez más a alguien que, pues, claro, una pregunta que te puedes hacer, ¿esta persona siempre ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿No? Tú quieres ir con alguien que vea el vaso medio lleno, no medio vacío. Enamorarte de... a veces te puedes enamorar del triste. Pero casarte con el triste, comprometerte con el triste, no sería el consejo porque tú no le vas a hacer más feliz. Y las emociones es lo más contagioso que existen. Entonces, probablemente él tire más hacia abajo de ti que tú hacia arriba de él, ¿no? Entonces, este rasgo, ¿no? En el fondo es cómo enfrentar los problemas, hay gente que vaya donde vaya, genera problemas, encuentra problemas. Y hay gente que vaya donde vaya, todo es sencillo, es fácil y soluciona los problemas que haya y desproblematiza. Claro, pues, ¿qué tipo de persona es la persona que la que estoy yo conociendo, ¿no? ¿Es una persona que desproblematiza o es una persona que problematiza? Pues claro, ¿con quién vas a ser más feliz? ¿Con quién tiene más probabilidades de que todo vaya bien?